tiene algo que agradecer a Dios, dígaselo, cierre sus ojos, dígale a papá: gracias por todo lo que has hecho. Gracias, papito lindo, porque cumplirás tu propósito en nosotros. El motivo por el cual fuimos llamados es para salvación, Señor, pero también hay propósitos que cumplir, Padre Santo. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, que por esa misericordia que es renovada cada mañana, Señor, no hemos sido consumidos. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, sabiendo que tu fidelidad no depende de la nuestra, pues tu palabra dice que aunque el hombre fuera infiel, tú permanecerás fiel a tus promesas, Señor, para aquellos que te obedecen. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, porque has reunido a tu pueblo en este día domingo, Señor, y no importando el frío ni las inclemencias del clima, Señor, estamos aquí, Padre Santo. Gracias por ser tan bueno. En el nombre de Jesús, amén. Mateo capítulo 7, verso 24. Esto lo dijo Jesús: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Diga conmigo: la roca. Cayeron las lluvias, la otra versión dice vinieron las lluvias, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Verso 26. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Esto es palabra de Dios. Puede sentarse, por favor. Recuerde que estamos en el año 2018, año de la preparación. El domingo pasado en la tarde que la maestra Silvia compartía, decía: bueno, vimos 7 días de este año, ¿cuántos días hemos orado? ¿Cuántos días hemos ayunado? Yo creo que la pregunta va a ser constante, ¿verdad? ¿Qué tiempo estamos dedicando a Dios en la oración, en la lectura de la palabra? Aunque Dios no le ponga a ayunar, pues ayune, porque es importante. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esta parábola, recuerde que la palabra parábola significa al lado de, y es algo ilustrativo, es para comparar una verdad del reino. Esta parábola de los dos cimientos es muy conocida, es muy aplicada en las iglesias, pero hoy quiero hablar de prepararnos. El tema de hoy es prepararnos para lo inevitable. Repita conmigo: debo prepararme para lo inevitable. Tenemos un Dios de poder. Hay cosas que van a cambiar. Hay diagnósticos de muerte que van a cambiar para vida, porque Él tiene poder para hacerlo. ¿Alguien puede creer eso? Hemos visto tantos testimonios de a veces hay un diagnóstico de muerte a un paciente por parte del doctor y el Señor cambia ese diagnóstico. Un milagro, escuche, un milagro es una intervención repentina de Dios en el proceso de algo fatal. Entonces Dios interviene de una manera repentina y Dios puede cambiar ese diagnóstico. Yo estoy seguro de eso. Cuando los juicios de Dios, como ya lo estamos viviendo en el planeta, son principios de dolores, la gran tribulación ha empezado. No estamos en lo pleno de la gran tribulación. Esperamos la misericordia de Dios, que Él venga por su iglesia, pero la gran tribulación, según veo en la Biblia, ya empezó. No estamos en lo más denso, pero ya son principios de dolores. Hay cosas, hermanos, que no se van a poder evitar. Por ejemplo, el terremoto del 7 de septiembre, y a veces se habla de otros terremotos que vienen a nivel mundial. En el terremoto del 7 de septiembre, yo la verdad en ningún momento Dios me puso a reprender el terremoto. Sería como reprender a Dios si Él lo envió.
Sí. Hay unos famositos allá de Miami que estaban atando el huracán, más duro les vino el huracán. Entonces hay cosas que son inevitables. Quiero que estemos conscientes de eso, porque si yo no le enseño que hay cosas inevitables, cuando lo inevitable venga, usted se va a frustrar y va a decir: el pastor nos engañó porque me enseñó que yo era un superman o una supermujer que con decir una palabra cambiaba la atmósfera. No, yo no estoy diciendo eso. Yo le estoy apercibiendo de que hay cosas que serán inevitables. ¿Estamos de acuerdo? Repito y engrandezco a Dios esta mañana: para Dios no hay nada imposible. Pero cuando la mano de Dios y la palabra de Dios ha dicho algo, ciertamente se tiene que cumplir. Alguien pudiera enfermar y morir, y alguien pudiera decir: ¿y ahí dónde está tu Dios? No, que no mueren pues los cristianos, porque los indoctos y los de corazón de bestia, Salmo 73 dice que algunos tienen corazón de bestia, dicen: ¿y ahí dónde está pues su Dios? No, que no mueren, no, que no se enferman, y no entienden el proceso. El profeta Isaías dice que cuando un ser humano muere, más si es cristiano, dice: muere el justo y nadie entiende, muere el justo y es puesto en el olvido. Lo que ellos no entienden, que de delante de la aflicción Dios lo ha quitado. Porque cuando un cristiano muere y estaba muy afligido, tal vez una enfermedad en la cual ya estaba sufriendo mucho, y el Señor dispone de su vida, si lo vemos por ese lado, Dios lo quitó de la aflicción, porque dejó de sufrir aquí en el planeta Tierra y ahora está en la presencia del Señor. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, seguirá viviendo. Y yo les aseguro que es mejor estar allá con Dios que estar aquí en la tierra. Entonces, a veces pasamos enfermedades, situaciones difíciles que no podemos evitar. Vuelvo a repetir: Dios todo lo puede. Y Él va a cumplir su propósito, es santificarnos, perfeccionarnos, hacernos mejor en todo. Dios tiene un propósito. Por eso el tema se llama preparándonos para lo inevitable. Es importante. En esta parábola el Señor propuso esta parábola y dijo: el que escucha mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, fuertes vientos y dieron con todo. Los ríos, fuertes vientos, ¿sabe qué son? Las cosas inevitables. Vinieron contra aquella familia, contra aquella casa, contra aquella persona, y no se pudo sostener porque su cimiento era arenilla. Tal vez el río lo arrastró, y dice: grande fue su ruina. A diferencia del hombre sensato que cavó y edificó su casa sobre roca, sobre la roca sólida. Escuche, lo inevitable le vino al insensato como le vino al sabio. ¿Ya se dio cuenta de eso? O sea, el Señor no está diciendo: si haces mis palabras no te va a venir estos problemas. No, aunque la hagas te van a venir. Escuche, porque el día malo viene sobre buenos y malos. El día inevitable viene sobre cristianos y sobre no cristianos. El pueblo del Señor dice un buen amén. Ok. De tal manera que si nos damos cuenta en la parábola, sobre las dos casas vino lo inevitable, vino el día malo, vino el problema que está simbolizado por los ríos, los fuertes vientos. ¿Cuál de las dos casas se mantuvo en pie? La que estaba sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo. Hay innumerables pasajes que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos señalan que Jesucristo es Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. En la antigüedad se declaró a Dios Padre como la roca, y en el Nuevo Testamento Jesucristo es la roca. Por eso aquellos que no estudian la Biblia, de que el apóstol Pedro es la roca, están mal. Pedro no es la roca es nuestro Señor Jesucristo. Por eso algunos, tienen su fundamento en la piedra, en Pedro, una piedrita. Viene el río, fuerte viento, con todo y piedras se van a ir.
porque está mal su fundamento. Nosotros, nuestro fundamento se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que venció al diablo en la cruz del Calvario, que se levantó al tercer día de entre los muertos. La iglesia Torre Fuerte tiene como fundamento a Cristo. ¿Alguien puede decir amén? Para que nadie le venga con que, ay, ustedes siguen a Dimas, ¿y qué hacen ahí? No, nosotros tenemos como fundamento a Cristo, ¿sí? Por eso usted ha permanecido y permanecerá en pie hasta el día de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que por cierto viene pronto. A su nombre sea la gloria. Yo no le quiero dar la idea de que vente a Cristo y pare de sufrir y eres un superhombre. No, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. No te frustres. Yo no te estoy predicando un evangelio de mentira, te estoy predicando un evangelio de poder, de verdad, porque las cosas que Dios hace son maravillosas. Amén. Lo inevitable, hay cosas que se pueden evitar. Hay palabra que Dios da y se puede negociar, se puede pedir a Dios misericordia, humillándonos, clamando a Dios, y Dios tendrá misericordia. Pero qué tal que cuando Dios dice no, porque está determinado esto, ahí es donde nosotros tenemos que poner en práctica los fundamentos de la palabra de Dios. Amén. Mire, antes del verso 24, si usted lee Mateo 7, no lo lea ahora por favor, pero le voy a decir, ¿sabe cuál es el contexto? Jesús está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? No todo el que canta bonito y danza bonito y habla bonito. No, esos no, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y quiénes hacen la voluntad del Padre? Pues los hijos. Los hijos de Dios tenemos que obedecer al Señor. Nos guste o no, tenemos que obedecerle. Y si le desobedecemos nos sentimos mal. Y si somos hijos, papá nos da nuestro cuerazo. Pero si usted es bastardo, nunca va a recibir azote. Gracias a Dios que nosotros somos hijos. Somos hijos de Jehová. Pregúntale a tu vecino, ¿de quién eres hijo? Pues mi papá Polito, mi mamá Petronila. No, ¿de quién eres hijo? ¿Por quién fuiste engendrado en el Espíritu? Mi Padre es Dios y yo le exalto. Repítale usted, aleluya. A su nombre sea la gloria. Ahora, en ambas casas, hermanos, vino las calamidades. Yo no sé si en los jóvenes un problema, una decepción amorosa, un fraude, una traición, cualquier cosa que no podemos evitar. Ciertamente hay cosas que nosotros provocamos, son el resultado de nuestra carnota, son el resultado de malas decisiones. ¿Queda claro? Pero hay cosas que usted no las buscó, que usted no lo provocó, sin embargo vino. Y le voy a decir otra cosa, porque el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu de Dios es tan bueno con nosotros. Pónganme Job 3:24, muchachos, en la versión Reina Valera. Job 3:24, versión Reina Valera. Hay muchos hijos de Dios que el Espíritu Santo les pone en su corazón el prepararse. Le voy a hacer una pregunta en este momento. Escuche acá, todavía no vea para allá las pantallas, escuche. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sentido una aflicción en su corazón? Así como que algo va a pasar. Y luego está usted viendo la tele y dice, como que siento algo, como que algo va a pasar. Y algunos dicen, me tomo 2 pastillas para dormir y ya, no es la solución. Voy a echar un tequilazo, tampoco. Un carrufito de marihuana, tampoco. ¿Alguna vez han sentido eso? No lo de la marihuana, lo de la aflicción. Sí, apóstol, sí. Así me acerqué a un hermanito que amo mucho, un hermano ya grande. Le digo, oiga hermano, le digo, usted en el mundo, como él anduvo en el DF, le digo, usted en el mundo como queda bien grueso. Me queda viendo y me dice, ¿cómo lo supo? Le digo, a la lengua se le nota de dónde lo sacó el Señor. Ahora, escucha esto.
¿Han sentido esa aflicción que les digo? En San Cristóbal dicen, sentí un varajusto. Creo que me entienden mejor. ¿Sí saben qué es varajusto? Del coleto aflicción. Ay, se me viene un varajusto, no sé, como que algo va a pasar, y llevo días así y estoy triste. Pero con su tristeza no va a resolver usted nada. Con fumarse el carrufo de marihuana no va a resolver nada. Con ver elefantes color de rosa no va a resolver nada. Con publicarlo en el Face no va a resolver nada. Ay, estoy muy afligida. ¿Usted cree que a la gente le importa? Hay personas que de repente escriben algo ahí. Ya estoy cansada, desanimada. A veces si es de torre, nada más digo, Dios mío, ni like les doy. Ganas de bloquearlos me da. ¿Usted cree que a la gente le importa eso? ¿Será que con publicar sus broncas en el Face se va a resolver el problema? ¿Ah? Bueno, para los hermanos que no tienen Face, dicen, ¿saber de qué está hablando el pastor? Bueno, el Face de antes, ahí lavando, ¿verdad? ¿Supiste, comadre? Ese era el Face de antes, ¿verdad? O en la plaza, o con tus amigos los cargadores, ahí es el Face. Ahí, ¿tú crees que platicando tus problemas se va a resolver? ¿Se te va a ir esa aflicción solo con decirlo? ¿Con ir al antro se te va a olvidar el problema? ¿Cuántos saben la historia de Job? ¿Quién no la sabe? Todo lo que le aconteció, se le murieron sus hijos, perdió su ganado, quedó pobre. Es más, abajo de lo que es pobre. Pero ¿sabe qué declara Job? Y esto me impresiona mucho. Job 3:24. Pues antes que mi pan viene mi suspiro. ¿Escuchó eso? Antes de comer, como que otra vez me vino el varajusto. No sé qué va a pasar. Antes de mi pan viene mi suspiro, como que se le va, otra vez. Y mis gemidos corren como aguas. Verso 25. Me voy a quedar así hasta que aparezca. Okay. Porque el temor que me espantaba, ¿qué dice? Me ha venido y me aconteció lo que yo temía. Cuando usted también tiene miedo de algo, es una fe negativa. Mire, la fe en sí, la buena, Jesús dijo, créelo y te vendrá. La fe negativa es esta, el miedo. Necesitamos más fe positiva y menos miedo. Cuando usted tiene miedo que algo pase, ¿qué cree? Va a pasar. Tampoco lo ande pensando. Eso usted lo provoca. Ay, yo lo soportaría todo, menos que mi santa madrecita se muere. ¿Qué cree? Esta semana se va a morir. No, yo aguanto todo, nada más que el pastor no me vaya a regañar, porque ahí sí. ¿Qué cree? Esta semana le voy a dar una cuadrada, una calibrada marca Acme. Yo soportaría todo, menos que mi esposa me deje, tan bonita que es. ¿Qué cree? Ya viene en camino el gavilán pollero. Tenga cuidado, por eso los miedosos no reciben lo de Dios, reciben lo de su fe negativa. Ay, tan guapo que es mi novio, por eso vengo a la iglesia. Ay, traidoras, infatuadas, intemperantes, crueles, todo lo que dice Timoteo 3. Ay, mi novio es mi motor, hasta lo publican. Mis dos motores, mis hijitos. Mal, o sea, que tu motor sea Cristo, no tus hijitos. Porque cuando tu motor es tu hijo, tu novio, y dicen, ay, sin ellos no puedo vivir. ¿Qué crees? Se los va a llevar el Señor para que aprendas a amarlo solamente a Él. Uy, ya estamos aprendiendo. Como que empiezan a encontrarle sabor al asunto, ¿verdad? No tenga miedo. Ay, todo lo soporto menos quedarme sin dinero. ¿Qué cree? Por tacaña que no diezma, no ofrenda, eso le va a pasar. Porque no está bien su fundamento financiero. Quieren bendición en el negocio, prosperidad espiritual, todo es una gran lista ponen en su petición, pero no están diezmando. Entonces su fundamento está en la arena. Sube y baja el dólar y ¡pum!, los pasa a traer. Nuestras finanzas, escuche esto, en el reino no dependen del euro, de la libra esterlina o del dólar.
Nuestras finanzas dependen de Dios. El que es fiel en lo poco, el Señor lo pondrá en lo mucho. Pero si en lo poco no eres fiel, nunca te pondrá el Señor en lo mucho. Por eso Job dice, y lo que temía, eso me vino. Job todos los días no alababa a Dios por gratitud, lo alababa por miedo. Lea bien el libro. Dice que ofrecía sacrificio, decía, no vaya a ser que mis hijos pecaron, no vaya a ser que esto, no vaya a ser que lo otro, porque y si pecaron mis hijos me va a venir calamidad. Lo atrajo. Ahí estaba el diablo escuchando, este es tu miedo, pues ahí te va. Escuche, el valor no es la ausencia del miedo, es el manejo del miedo, el dominio propio. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿y usted no tiene miedo? ¿Cómo de que no? También soy invitado al miedo, pero he aprendido a dominarlo, a enfrentarlo en el nombre de Jesús. Me decía un pastor así, más alto que yo, bien, como el doble. Yo estoy delgadito comparado con un brazo. Dice que a él le daba un miedo subir a un autobús, y más si le tocaba enfrente, iba así, mire, sudando las manos. Eso es de niños, risa me dio, pero era su miedo. Hasta que lo enfrentó y subía a los camiones, y especialmente se iba en el asiento de hasta adelante. Les confieso que me daba miedo hace varios años. Bueno, si no quieren no se los confieso, total. Nada más que decir, no, estamos acá, ¿verdad? Bueno, ¿quieren que yo les confiese? Ok, gracias. Sé que porque ya oraron por mí y ya lo superé. A mí me daba un miedo viajar en avión, pero un miedo. La hora y cuarto que lleva de aquí a México, yo iba intercediendo. Y yo, ¿no será que es el que viene del avión una vez? Y yo, ¿cómo voy a estar igual que este impío si yo tengo un Dios de poder? Y peor, mire, en una ocasión que yo volaba de México para acá, de última hora, se mete un tipo. Y yo clamando, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y resulta que ya medio vuelo, ya ven que pasan sirviendo ahí que si quiere usted agüita o algo. Yo pidiendo mi agüita, pues, mis cacahuatitos. Y este dice, un whisky triple. Y otro whisky. Bolo llegó a Tuxtla. Dije, quitado de la pena. No, yo lo voy a enfrentar y voy a viajar más seguido, dije yo. Y por esa vez me temblaba la carraca ir a otras naciones. Pero cuando aprendí a volar 12 horas, mediodía ya en el aire, que es lo que tarda el vuelo de México a Madrid o de México a Alemania, mire, 12 horas de vuelo, se quita el cinturón, se para, va al baño, hay cafetería, hay helados, quitado de la pena. Ya cuando regresamos de México para Tuxtla, 1 hora, como juguete lo agarré. Casi como que usted maneja un tráiler y de repente agarra un bochito, como juguete de chamaquito, usted lo agarra. ¿Y qué cree? Vencí eso en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está con nosotros. Ahora, alguien puede decir, pastor, pero usted está hablando del inevitable, y si ese avión se cae, ya estará de Dios. Pero que no sea porque usted lo provocó, y que no sea porque usted es un miedoso. Si algo va a pasar, ya estará de Dios. Ahora, las cosas que ya están de Dios, las cosas que son inevitables, para esas cosas nosotros tenemos que prepararnos. Mire lo que dijo Job, y me aconteció lo que temía, verso 26. Rápido. Miren, otra vez, lo sentía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Se da cuenta cómo Job, él presintió lo que venía? Ahora, lo que venía para Job, ¿será que era evitable? Pienso que no. Ya Dios lo había determinado. Satanás, que el Señor lo reprenda, ya había pedido la cabeza de Job. Y Dios dijo, toca sus bienes, incluso su carne, pero su alma no lo toques porque me pertenece. El diablo no hace nada si papá no le da permiso. ¿Escuchó? Así que van diciendo, es que también el diablo tiene poder. ¿En qué parte de la Biblia dice? Si Jesús dice, vi a Satanás caer como un rayo, ¡fa!, a la lona. Si la Biblia dice en Salmo 62:11, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Ya estaba determinado.
Ahora, ¿qué tenía que hacer Job? Prepararse. ¿Qué tenía que hacer Job? Ahora, otra pregunta. ¿Soportó Job esta gran prueba? Amén. Gracias a Dios, Job estaba preparado. En su lado humano un momento se amargó, reprochó a Dios, empezó a decir que era el mero mero, que los jóvenes lo respetaban, que le daba a la viuda, al huérfano, que compartía el pan con el hambriento. Y también por ahí él empezó a argumentar ciertas cosas, como cualquier ser humano. Pero a mi criterio pienso que Job sí pasó la prueba. En Job 42:5 Job declaró: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Conoció Job realmente al Señor. Vuelvo al tema. Job lo sintió aflicción, sintió cosas malas, pero no se preparó. Por favor, pongan Job 40:22, la misma versión, por favor. ¿Y sabe cómo compara Dios a Job en su actitud dura? Porque algunos, en vez de, escuche esto, algunos sienten la aflicción y se van a dormir, sienten la aflicción y como que ignoran lo que Dios va a hacer, de tal manera que el día malo llega, el problema llega. Y mire cómo Dios compara a Job. Job 40:22. Los árboles sombríos lo cubren, con su sombra los sauces del arroyo lo rodean. Verso 23. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Verso 24. Lo tomará alguno cuando esté vigilante y horadará. No es cierto. Bueno, ahí se lo voy a dejar de tarea también, que lea Job 40. ¿Sabe de qué está hablando aquí el Señor? Está comparando a Job como el Behemoth. Behemoth, ¿quién es Behemoth? En la Biblia lo menciona como Behemoth, pero por las características que da es un hipopótamo. Los egipcios le llamaban buey de agua. Hipopótamo significa caballo de agua, caballo acuático. Entonces era el hipopótamo. ¿Han visto un hipopótamo? Pero de esos que están en su hábitat enorme, llegan a pesar 3,600 kilos, y no estoy exagerando, casi 4 toneladas. Dice, y se paraba en las orillas del Jordán, y ahí estaba el Behemoth con sus potentes patas. Dice que su fuerza sale de sus entrañas y de sus lomos. Dicen que un Behemoth, un hipopótamo, de una mordida puede despedazar a un cocodrilo. ¿Qué será que agarre una criatura como nosotros? Y ahí está, dice, y cuando el Jordán, el río, se sale de su madre, quiere decir se sale de su cauce. ¿Sí? Es decir, viene la inundación, vienen los fuertes vientos, viene la tormenta, el río se desborda. ¿Sabe qué hace el Behemoth? Nada más se para y la corriente le viene y abre su gran hocicote, y ahí pasa el río y no se mueve. Y Dios compara al Behemoth con Job. Habla de las características del Behemoth y dice que él lo sujeta y él le puede poner algo en la nariz, pues él es Dios, él es su creador. Pero dice que la actitud de Job por un momento era así como Behemoth. Y la bocota, vienen los ríos, fuerte viento, lodo, pescados muertos, caballos muertos, chupacabras, todo. La bocota es el espíritu de Behemoth. Y alguien dice: pastor, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho. Que cuando sientes la aflicción, en vez de orar, en vez de prepararte, tomas una actitud como Behemoth. Pues se va a pasar, ay, que pase. Si se va a morir mi suegra, ay, que se muera. Si como es tu suegra, pero si fuera tu hijo. ¿Sí me explico? Indiferencia. Estás sintiendo la aflicción, Dios está mostrando que parece ser que algo viene, y en vez de prepararte, indiferente. En vez de buscar a Dios, venir a la iglesia, al campo de fútbol, al cine. El cine no es malo, pero para todo hay un tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no tengamos la actitud y el espíritu de Behemoth. El Señor dijo: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué?
sobre la roca, y vinieron ríos y fuertes vientos, y dieron con ímpetu, con fuerza, pero esa casa no se cayó porque estaba sobre la roca. Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos, prepárate. ¿Les puedo confesar algo más? Ya con eso termino. Van a decir: ay, hoy fue el día de las confesiones. Es para que vean mi lado humano, porque en aquel tiempo, cuando yo era recién convertido, veía a los pastores, obviamente los admiro y los admiraba, y yo pensaba que los pastores ni al baño iban. Y cuando un pastor dijo: voy a ir al baño, dije: va al baño el pastor. O sea, piensa uno que el pastor está hecho de otro material. No. O sea, cuando nosotros les testificamos algo, están viendo nuestro lado humano, y también testificarles que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Dios está poniendo esta palabra en mi corazón para ustedes, es por algo. Estamos en el año de la preparación. Tenemos la victoria en Cristo. Y aún en las cosas negativas tenemos la victoria en Cristo. Porque el que muere en Cristo ya la hizo, ya está con el Señor. Entonces, si me permiten que les confiese algo más. Mire, cuando recién me convertí al Señor, nunca me he vuelto al mundo, gracias a Dios. Nunca. Agarré el evangelio así a dos manos. Si tuviera cuatro, con las cuatro lo hubiera tomado, con mucha pasión, con mucho amor, y a perseverar y a buscar de Dios. Y la primera prueba súper difícil que nos vino fue un diagnóstico terrible para mi mamá, que la desahuciaron. Y en esos días ella fue internada en el hospital militar con un diagnóstico terrible. Una de mis hermanas ya incluso andaba buscando una funeraria. Pero en esos días yo me puse en ayuno, estuve al pie de la cama clamando a Dios. A veces mis hermanas me dicen: ¿y por qué nada más testifica lo que te pasó? Le digo: no, ustedes testifiquen lo de ustedes, yo voy a testificar lo mío. Entonces yo estuve ahí al pie del cañón, al pie de la cama, perdón, y ayunando, orando, leyendo la palabra y clamando a Dios. Y yo le decía: Señor, mi familia y yo somos recién convertidos. Desde que entraron a la religión, miren, ya se están enfermando. Le digo: Señor, y si se muere, o sea, mi madre es tuya, me va a doler mucho que te la lleves, pero nada más te digo eso, Señor. Casi pareció Moisés persuadiendo ahí al Señor. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué cree? Después de que el médico le dijo a mi mamá que iba a vivir 6 meses, Dios le autorizó 5 años más. Sí, yo pienso que es una de mis oraciones que Dios ha escuchado. O sea, cuando Dios escucha tu oración, ya la hiciste, y tú lo vas a sentir en tu corazón. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el Señor dijo: lo prolongo 5 años más, venga. Mi mamá salió de esa crisis y ya la atendimos. Tenía que llevar un proceso de estar constantemente en el hospital. Nosotros orábamos por enfermos y sanaban, pero ella no sanaba. Hombres de la talla de Randy Island y otros hombres poderosos en Dios oraron por mi madre, y ¿qué cree? No sanó. Conozco un pastor viejito, ancianito pues, que él muchos años dijo que Dios no sanaba porque su hija le dio polio. Actualmente esta muchacha tiene más de 40 años, nunca ha tenido un novio, nunca se ha casado, porque nació, creo, así, o le dio polio, algo pasó, todo el tiempo en silla de ruedas. Entonces el siervo como que se amargó y dijo: Dios no hace sanidades, si no mi hija no estuviera así. Gracias a Dios, él y toda su gente fueron a unos encuentros con Cristo y ahí entendieron. O sea, no porque él tenga una hija así va a declarar: Dios nos sana. No, Dios tiene propósitos. ¿Estamos de acuerdo? Y yo nunca me amargué, no porque mi madre no sanara. Así llega un momento que decía: Señor, pero ¿qué pasa? Porque hay gente que sana y ella no sana. Entonces entendí, no quise ser como Behemoth, ¿verdad? No quise ser como Behemoth. Entendí que yo tenía que prepararme. Mis hermanos, mi familia conocían de la palabra, yo también. Y ¿sabe qué hice? Ante lo inevitable, yo sabía que iba a llegar un momento que ella iba a partir a la presencia de Dios. ¿Qué cree que hice? Me preparé. En esos años me fui de misionero a un pueblo como a 1:30 de acá. Allá, estando allá, oraba y me preparaba.
tomaba textos de la palabra, tomaba testimonios y preparé mi espíritu. ¿Para qué? Para el momento inevitable. El momento inevitable llegó en 1996. Mi madre partió a la presencia de Dios, murió en mis brazos. A mí me tocó colocarla en el ataúd. Me acuerdo que las personas del seguro, ya en ese tiempo estaba en el seguro social, me dijeron, no, que hay que ponerle usted, no le pongan nada, déjenlo así porque no va a estar mucho tiempo, acordándome que Cristo viene pronto. Estamos hablando de eso hace 21 años. En el funeral, una tía lejana me dice, ay hijito, ahorita no sentí nada porque aquí están todos, pero ahí vas a sentir bien feo, me dijo. ¿Será? Dije yo. Y tiene 21 años y no he sentido lo que dijo mi tía. ¿Sabe por qué? ¿Pero por qué? Porque me preparé. ¿Sí me explico? Puse mi fundamento en Cristo. La gente que no está preparada van a enterrar a su difunto en el panteón. Más si les cantan la de la cruz de olvido, más lloran. Se privan. Recién murió una señora que 2 noches lo velaron. Y dicen que una de las hijas ya dándole ahí el soponcio. Y alguien dijo, qué hipócrita, si ya ni quería cuidarla. Y ahora que se murió, ay mamita. O como aquel muchacho que llorando ahí en el ataúd de su mamá, ya le iban a meter al hoyo. Y el chico traía una corbata como esta. Y dice, mamita, llévame contigo. Y los enterradores le dijeron, joven, ya por favor, ya vamos a enterrar. Cierran el ataúd y queda prensada la corbata. Y cuando van bajando el cajón, ahí se va, no mamita, no te lo dije en serio. Hipócrita. Así me dice, hipócrita. Lo inevitable va a llegar. Yo no sé qué sea, pero Dios te va a prevenir para que tú puedas o cambiar el curso de eso con tu oración, con tu clamor a Dios, o prepararte. Ahora usted entiende por qué tiene que estar preparado. Y le voy a decir algo, porque hace rato mencioné que cuando tenemos una aflicción, un barajusto, hay que orar. Aunque usted no lo sienta, aunque tenga usted paz, alegría, prepárese. Me dolió mucho una noticia hace unos días. Una amiga me decía, amigo, por favor, ora por mi familia porque un sobrino falleció. Un accidente terrible, la camioneta quedó deshecha, el muchacho tenía 22 años. Y yo le decía, venía tomado, sus cuantas copitas, decía, no, sí venía hasta las chanclas. 22 años, pensando que la vida va a retoñar a esa edad, piensa uno diferente, se murió. La pregunta es, ¿dónde pasará la eternidad? La familia deshecha. El justo habita confiado como un león, porque sabe que está en las manos de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Porque nos preparamos hablando con Dios, tomando su palabra. ¿Sabe qué me sirvió mucho a mí para poder tener paz cuando vino lo inevitable, cuando la muerte de mi madre? Fue que yo decía, mira Señor, tu palabra aquí dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, seguirá viviendo. San Juan 6, Jesús dice, y que no les extrañe que vendrá el momento en que todos los que están en la tumba oirán mi voz y yo los llamaré por su nombre. Y luego otra, su nombre escrito en el libro de la vida. Ha pasado de condenación a vida. Y toda esa palabra, todo ese fundamento, yo lo fui tomando, yo me fui apropiando de esa palabra. El día malo llegó y yo lo tomé con paz, lo tomé con calma. Hay luchas más fuertes que otras. Alguien me dijo un día, hace como 15 años, me dijo, pastor, si a nosotros nos viene una prueba como la de Job, dice, no lo aguantamos. Amén, le digo, pero tenemos un Dios de misericordia, que según su palabra dice que Él tiene cuidado de nosotros. El Señor no va a permitir una prueba más de lo que usted pueda soportar. Lo que Dios nos permite vivir es porque Él sabe que estamos preparados para eso. ¿Sí me explico? Prepárate.
Prepárate para lo inevitable. Yo con esto no estoy anunciando ya va a pasar algo este año, no. Es el año de la preparación y tenemos que estar preparados para todo. ¿Para qué debemos estar preparados? ¿Qué pasaría si usted supiera que en este 2018 va a ser erupción el volcán Popocatépetl y que va a desaparecer todo el estado de Puebla? Escuche. Y que a usted se le permitiera saber el día, la hora. Escuche. Y que también se le permitiera de parte de Dios ir un día antes a predicarle a esa gente. Pero no le es permitido decirle que al otro día el volcán Popocatépetl va a hacer erupción. No le es permitido decir eso porque usted conoce el futuro. Pero sí le es permitido predicar el evangelio. La pregunta que le hago, ¿qué le predicaría usted a esa gente? ¿Prosperidad? Mira, Dios te va a dar 10 casas y por dentro usted va a decir, ¿y para qué la quieres si mañana va a quedar sepultado? Y Dios te va a dar 10 millones de dólares y usted va a decir, ¿y para qué lo quieres si mañana se va a morir este? Y darles falsas esperanzas. Ponga esa pregunta. ¿Usted qué le predicaría a esa gente? ¿Sabe lo que se le tiene que predicar a esa gente? Salvación, que se arrepientan. Y sin que usted le diga, ¿saben qué? Arrepiéntanse porque para mañana todos ustedes van a estar muertos. Sino que haya un arrepentimiento genuino. No, que ellos no sepan ni el día ni la hora en que van a morir, pero que hoy por hoy hagan una decisión por Cristo, que se preparen. Si ya antes no viene Cristo, la muerte vamos a tener que sufrirla. El problema no es morir, el problema es prepararnos, porque dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando se menciona la palabra juicio, me tiembla la carraca, hermanos, tengo que confesarles. Y digo, Señor, yo quiero que mis obras sean buenas y obedecerte, porque vamos a comparecer. Entonces, ¿qué le predicaría usted a esa gente? Usted no puede decirle, miren, mañana esto va a quedar sepultado, porque entonces todos le dirían, yo me entrego a Cristo, pero ya lo harían por temor a. Mientras que ustedes le dicen, sabes que Cristo te ama, arrepiéntete, entrégate a Él, entonces de libre albedrío, tocados por Dios, ellos puedan aceptar al Señor. El objetivo de este mensaje es el siguiente, que nos preparemos. Si Cristo viene hoy, que estemos preparados. Si viene la semana que viene, que estemos preparados. Si nos sorprende la muerte, que estemos preparados. Que estemos a cuentas con Dios todos los días. Pero el que oye mis palabras, dice el Señor, y no lo pone en práctica, es el hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Póngase de pie en esta mañana, por favor. Dios habla a tiempo y afuera de tiempo. Dios no se equivoca ni puede ser burlado. Sea el nombre de Dios glorificado.